bienvenidos a esta nueva conferencia organizada por la Academia de Humanidades de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de don Carlos Pérez Fernández Durégano, que nos va a hablar hoy sobre la figura de la reina Isabel la Católica y su proceso de canonización. Bueno, don Carlos es doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, en cuya Facultad de Derecho es actualmente catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España y secretario de la sección de Historia del Derecho de esta Real Academia. Entre sus publicaciones podemos destacar 4 monografías. La primera, Patiño y las reformas de la administración en el reinado de Felipe V. La segunda, José María Otero Navascués, Ciencia y Armada en la España del siglo XX. La tercera, el Real Cuerpo de Artillería de Marina. Y la última, la Orden de Malta en la España moderna, estudio histórico e institucional. Además de esto, cuenta con más de 60 artículos o capítulos de libro en las más prestigiosas editoriales españolas como son Dickinson, Tirando Blanc, Sanz y Torres, etc. Asimismo, ha impartido varias decenas de ponencias y conferencias en universidades tanto españolas como extranjeras, por ejemplo en México, Italia y Japón. Está en posesión de varios premios, como por ejemplo la Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco en 2002, el Premio a la Mejor Labor Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad San Pablo CEU, recibido en 2 ocasiones, en 2008 y 2014, el Premio Nacional de Investigación Francisco Martínez Marina de 2018 y el Premio CEU Ángel Herrera a la Mejor Labor de Investigación en el área de Humanidades y Ciencias Sociales del curso 2023-2024. Es también director de la Revista de la Inquisición, editada por el BOE, miembro de la Asociación Católica de Propagandistas desde 2020 y desde 2018 miembro de la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica del Arzobispado de Valladolid. Bueno, Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar hoy con nosotros para tratar este tema tan interesante de nuestra gran reina Isabel. Bueno, les supongo a todos ustedes, estoy seguro que es así, conocedores de la vida y de los hechos de Isabel, reina de Castilla, entre 1474 y 1504, que fue el año en el que falleció. No obstante, con el fin de contextualizar mi exposición, voy a dedicar 3 minutos a aportar esos primeros datos biográficos, exclusivamente biográficos de la reina, para después centrarme en la pregunta de cómo y por qué cambió España y el mundo esta gran mujer. Bueno, como saben, Isabel nació el día 22 de abril del año 1451 en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Era hija de Juan II de Castilla y de su segunda esposa, Isabel de Portugal. En el momento de nacer, Isabel no se convirtió en heredera de la corona de Castilla, puesto que, aunque las mujeres podían reinar, siempre han podido reinar en Castilla, en algún otro reino pues quizá no, pero en Castilla sí. El heredero era su hermanastro Enrique, que era hijo del mismo padre, hijo de Juan II, pero de otra madre, de otra mujer, María de Aragón. Bien, incluso ni siquiera Isabel llegó a ocupar el segundo puesto en la línea de sucesión a la corona de Castilla, puesto que después tuvo otro hermano, menor, Alfonso, que la adelantó en la línea de sucesión, puesto que en Castilla en ese momento imperaban las normas, como hoy, las normas de sucesión establecidas hacía 100 años por las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que establecían la preferencia del varón sobre la mujer, que han estado vigentes durante toda la historia de España, hasta el día de hoy, a excepción de ese periodo de la mal llamada Ley Sálica, que aprobó Felipe V hasta 1830-33, cuando murió Fernando VII. Cuando muere el padre de Isabel, el rey Juan II, este dejó dispuesto en su testamento que su sucesor sería el hermanastro de Isabel, Enrique.
Y después, por lo tanto, si este fallecía, Alfonso, el hermano menor de la reina Isabel. ¿Dónde pasó Isabel su infancia? Bueno, pues esa infancia y primera juventud tiene lugar en Arévalo, donde vive con su madre y con su hermano menor, Alfonso, el hermano mayor, y que iba a ser heredero, pues lógicamente estaba en la corte educándose como heredero a la corona. Tras un primer matrimonio sin descendencia del rey Enrique, el que iba a ser el heredero, el rey Enrique ya sabe que le denominaban el impotente, con Blanca de Navarra, bueno, pues anuló el matrimonio y después volvió a contraer matrimonio con Juana de Portugal. De ese segundo matrimonio ya sí que tuvo descendencia. Juana, la famosa Juana la Beltraneja, por entenderse, nunca se sabrá, claro, fruto de las relaciones con uno de los favoritos, que era Beltrán de la Cueva. Juana, por lo tanto, se convertía en heredero de su padre, Enrique, decisión a partir de entonces discutida, ya saben, por nobles y clérigos del reino, precisamente por el supuesto origen ilegítimo de la futura reina. El hermano menor de Isabel, Alfonso, murió, bueno, nos dicen que envenenado, asesinado, y lo cierto es que tras múltiples disputas y conflictos internos, al final, en la concordia, que conocen también, la concordia de los toros de Guisando, Isabel fue proclamada heredera al trono. Eso sí, en el momento, claro, que falleciera el rey Enrique, desplazando, por lo tanto, a Juana la Beltraneja, que esa fue la cuestión que se estaba dirimiendo en aquel momento, ¿no? Su hermanastro Enrique, lo que quería era casarla con diferentes pretendientes, pero Isabel, que ya desde su tierna juventud, pues la verdad es que demostró que era una mujer con criterio decidido, por decirlo así de otra manera, una mujer de armas tomar, pues la verdad es que tenía muy claras las ideas, y él quería contraer matrimonio con Fernando. No le conocía, le habían hablado de él, había visto una pintura, un pequeño retratito que le habían enseñado, y Fernando era el hijo de Juan II de Aragón, del rey de Aragón, ¿no? El problema ya lo conoce, eran primos segundos, con lo cual necesitaban una dispensa del Papa. Yo no voy a entrar en esta cuestión, que también es polémica, no es por soslayarla, simplemente que, bueno, yo he trabajado mucho Isabel, pero en el único tema en el que no me he metido es precisamente este de la dispensa, ¿no? La dispensa la obtuvieron después de contraer matrimonio, eso es un hecho así, y bueno, no voy a entrar en ello, repito, porque no lo conozco y prefiero no hablar de lo que no conozco. El matrimonio, ya saben, que se celebró en Valladolid el 19 de octubre de 1469, y claro, al fallecer 5 años después su hermanastro, el rey Enrique IV, Isabel accedió al trono. En ese momento se inicia una guerra civil entre los partidarios de Isabel y de Juana, guerra que puso fin el famoso Tratado de Alcasovas del año 1479. Bien, esto cuando unos pequeños datos biográficos. Yo creo que no se puede entender la labor de gobierno de Isabel sin una idea esencial, si no la tenemos en cuenta, que es que su inspiración en todo lo que hizo en la vida no fue otra que el amor al Evangelio y la fe en Jesucristo. Solo si tenemos en cuenta esto, podemos comprender la enorme labor política, la enorme labor evangelizadora que emprendió en sus 30 años de reinado. Periodo durante el cual adoptó las más diversas medidas de gobierno desde todos los puntos de vista, bajo un principio. Era el principio llamado del máximo religioso que imperaba en aquella época y que se puede traducir en una expresión latina que es cuius regio eius religio, es decir, de quien rija la religión. Es decir, la religión del gobernante es la que tiene que regir toda su vida y toda su acción de gobierno, y también la de su pueblo. ¿Cuáles fueron esas decisiones que transformaron España y después el Nuevo Mundo, concretamente Castilla y después el Nuevo Mundo, lo que nosotros los historiadores del derecho no llamamos América, hablamos de las Indias,
pues lo que aparecía en los documentos y nosotros nos tenemos que sujetar a los documentos. Bueno, pues yo las he dividido siempre desde 3 puntos de vista. El gobierno político, el gobierno desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. En el plano político, durante el reinado de Isabel, de los reyes católicos, Fernando también, por la Concordia de Segovia, que firmaron unos días después del matrimonio en la ciudad de Segovia, Fernando también se convirtió en rey de Castilla, lo mismo que Isabel, reina de Aragón. Bueno, pues España, Castilla, cambió su fisonomía por completo y se convirtió en lo que se llamaba en aquella época un Estado moderno. ¿Cuáles fueron? Y simplemente las cito, voy a entrar en alguna de ellas después. Por ejemplo, la reordenación del poder impuesta por Isabel a través del establecimiento de una administración centralizada. Segundo, la racionalización de la hacienda castellana. En tercer lugar, la consolidación de la justicia mediante la creación de las chancillerías y audiencias. Hoy no tenemos chancillerías, pero sí que tenemos audiencias provinciales, ¿no? Pues una administración de justicia moderna fue cuando se estableció en el reinado de Isabel, el establecimiento de la Santa Hermandad, que era esa a modo de policía rural que hizo mucho bien a los castellanos en aquella época. O la nueva configuración del Consejo Real como el verdadero órgano de gobierno político y la entrada de los juristas, de los letrados juristas en este. Bien, si a eso añadimos la creación de una primera diplomacia estable, ya saben que se dice, y es verdad, que los primeros embajadores como tales estables fueron los embajadores de Castilla en Roma. Y la constitución también por primera vez de un ejército de carácter permanente a partir del reinado de los reyes católicos. Bueno, pues tal y como ocurrió en Francia y tal como ocurrió en Inglaterra, ¿vale? En estos 3 países se dice que en esos momentos, ¿vale? Pues nació el Estado moderno. Pero sin embargo yo creo que 2 acontecimientos de la talla de la culminación de la Reconquista y el descubrimiento de las Indias, ambos fechados en 1492, por tanto durante el reinado de los Reyes Católicos, marcaron la historia de España y la historia de la humanidad entera. En el primer caso, yo soy de los convencidos, no soy el único, soy de los convencidos que piensan que solo el genio decidido de Isabel y de Fernando concluyó o permitió terminar más de 7 siglos después de su inicio la Reconquista. Una empresa política, una empresa religiosa, una empresa militar. Cuando Isabel accede al trono se encuentra con la situación territorial de Castilla y la del Reino de Granada todavía bajo el dominio del Islam prácticamente, ¿vale?, como la habían dejado Fernando III el Santo y Alfonso X el Sabio pues más de 150 años antes. Y eso es una realidad. Y Isabel y Fernando tenían claro que eran ellos los elegidos para terminar la Reconquista. En el segundo caso, el descubrimiento de la civilización de América por los españoles constituye uno de los hechos más destacados de la historia universal, y los que hoy critican desde el dentro y fuera de España la acción cultural y evangelizadora llevada a cabo allí por los españoles se olvidan, bien por desconocimiento, que hay mucho, o bien por mala fe, que también lo hay. Se olvidan, por ejemplo, de las múltiples disposiciones legales dictadas por Isabel la Católica desde los primeros momentos del descubrimiento, como por ejemplo las instrucciones a Nicolás de Obando, el gobernador de la Española, en el año 1501, a la que después me referiré, y todas las demás disposiciones aprobadas por Isabel la Católica, por su nieto Carlos I, por Felipe II, por Felipe III, por Felipe IV, todas que fueron dictadas en los 2 siglos siguientes y que se pueden consultar en la recopilación de leyes de Indias, en internet, que se puede consultar muy fácilmente, siempre en favor de los indios, siempre en favor de los indígenas, para asegurar su conversión, para fomentar su adecuada instrucción y para mantener la convivencia pacífica entre castellanos y indígenas en un régimen de libertad, ¿no? Yo siempre que hablo de esto cito un testimonio que es de un escritor norteamericano ya fallecido,
Lewis Hanke, que escribió un libro precioso, La lucha por la justicia en la conquista de América. Ese libro, no recuerdo la fecha, es de hace ya 40, 50 años. El libro es precioso, perfectamente documentado. Yo a veces leo el último párrafo, pero hoy voy a leer 5 líneas, ¿no?, de la introducción, en la que el autor dice cuál es el propósito de esa obra. Dice así: el propósito de esta obra es demostrar, y fíjense, repito que él era norteamericano, no español. El propósito de esta obra es demostrar que la conquista española de América fue mucho más que una extraordinaria hazaña militar y política. Fue también uno de los mayores intentos que ha presenciado el mundo para que prevalezcan los principios cristianos en las relaciones entre las gentes. Esta afirmación es cierta, si bien también es verdad que no se llevó a cabo sin fallos. Miren, ni leyenda negra ni leyenda rosa. Yo creo que siempre hay un punto intermedio. Y lo cierto es que sí, hubo abusos. ¿Cómo no va a haberlos en toda conquista? Evidentemente no patrocinados por la corona castellana, al revés, muy al contrario. Pero los abusos están allí, ¿vale? Yo creo que siempre al final, en nuestra vida, en la vida de una institución o de una nación, pues hay que poner, y yo que soy jurista, pues veo la imagen de la diosa justicia con la balanza y con los dos platillos, y siempre uno se desnivela. Bueno, pues en este caso yo creo que la acción de España en las Indias, lo positivo, evidentemente, está aquí, y lo negativo, que también lo hubo, está aquí. Bien. En el plano social, hablaba de lo político, ¿no? En el plano social, no se ha dado la relevancia que merecen, seguramente por su desconocimiento entre el gran público, a 3 normas, a 3 disposiciones legales aprobadas durante el reinado de Fernando y de Isabel, los reyes católicos. Por cierto, título concedido por el Papa Alejandro VI en una bula, la bula Sic Conveni, como homenaje de la Iglesia a su grandeza como reyes cristianos. Bueno, pues, como vamos a comprobar, estas 3 disposiciones respondieron al mismo hilo conductor y a la misma idea, a la misma ideología, que es el respeto a la dignidad del hombre. Miren, en el año 1480, Isabel y Fernando, los dos, aprobaron para Castilla y para Aragón una norma que recibe el nombre de la Pragmática de Medina del Campo. Pragmática porque solo era aprobada sin intervención de las Cortes por el poder real. Y en esa pragmática declararon el derecho más absoluto de todos los súbditos castellanos y aragoneses a trasladarse libremente a vivir donde quisieran, conservando todos sus bienes. Dirán, bueno, pero si hoy tenemos libertad de residencia, de circulación... No, es que en aquella época no era así. Es que en Castilla lo que existía era un régimen señorial, en virtud del cual los campesinos, ¿vale?, régimen señorial que en Aragón, muy especialmente en el Principado de Cataluña, no era un régimen señorial, sino un régimen feudal, puesto que los campesinos catalanes, los payeses, tenían una situación aún más dura que los campesinos castellanos, ¿no? Bueno, pues en aquella época estaban sujetos a la tierra. Y si querían los campesinos abandonar la tierra que estaban trabajando y que no era suya, tenían que pedir permiso al señor. Y tenían que pagar una cantidad de dinero que normalmente no disponían de ella, ¿no? Bueno, pues con eso, con esa disposición, se acabó. De un plumazo. Y ningún otro rey medieval lo hizo. Lo hicieron unos reyes, los reyes católicos, en el intermedio de esa Edad Media y de la España moderna. Miren, Gregorio Peces Vargas, ustedes saben perfectamente quién es, ha fallecido, uno de los padres de nuestra Constitución, una persona que no es muy sospechoso de especial querencia hacia la reina Isabel la Católica, dijo lo siguiente sobre esa pragmática, en media línea. Dijo, quizás fue uno de los primeros textos modernos sobre derechos fundamentales. Y tiene razón. La segunda disposición, la sentencia arbitral de Guadalupe, en este caso dictada por Fernando el Católico, solo para la corona de Aragón. ¿Vale? Se llama sentencia puesto que dirimía un pleito que había entre los señores catalanes especialmente, pero en general aragoneses, y los campesinos catalanes, los payeses, que hoy, por cierto, se siguen llamando igual, ¿no? Entonces, después de 2 o 3 siglos de maltrato de los señores hacia esos payeses,
se levantaron en arma los países contra sus señores y Fernando el Católico dijo: hasta aquí hemos llegado, voy a dictar una sentencia en este pleito. Pues miren, en esta sentencia, ¿vale? Lo que se hizo fue acabar con el famoso ius primae noctis, el derecho a la primera noche, que existía muy especialmente en Cataluña, que se tiende a confundir con el derecho de pernada, que bueno, lo podemos decir así, ¿vale? Pero bueno, no es exactamente lo mismo, pero era el derecho que tenían los señores a mantener relaciones sexuales con la campesina en la noche de su boda. Esto era absolutamente normal en Europa, donde existía un régimen feudal, y se dio relativamente con carácter frecuente en el Principado de Cataluña y en parte de Aragón. En Castilla no existía. Acabó con ese ius primae noctis. Acabó, por ejemplo, con en latín que se decía ius malectractandi, el derecho a maltratar. Sí, sí, es que legalmente en la Corona de Aragón, en toda la Corona de Aragón, que estaba conformada por los 4 territorios del Reino de Valencia, del Reino de Mallorca, del Reino de Aragón y del Principado de Cataluña, el Código de Huesca establecía legalmente en alguna de sus disposiciones que el señor tenía derecho a maltratar y a dejar morir de hambre a los campesinos. Y a veces sin necesidad de alegar razón alguna. También acabaron con eso. También Fernando el Católico acabó con los denominados 6 malos usos catalanes, que exclusivamente se daban en Cataluña, se llaman así. A veces los alumnos, mis alumnos, cuando lo explico, les dicen: no, pero no, o sea, no es que lo digamos aquí, que estemos en Madrid, porque tengamos ningún tipo de enemistad contra Cataluña, en absoluto, no tiene que ver nada. Son 6 malos usos que siempre en nuestra disciplina se han llamado 6 malos usos catalanes, porque solo se daban en Cataluña. Ejemplo, les digo una de ellas. La denominada cogucia, que es muy curioso, que era la multa que tenía que pagar el payés o campesino catalán cuando su mujer le era infiel. Sí, sí. O sea, él pagaba la multa. Es muy curioso. Esto hay un refrán, un rico refranero español, perdonen por la expresión, además de cornudo, apaleado. Pues sí, es que era así. Es que era así. Dirán ustedes, ¿pero qué sentido tiene esto? Bueno, pues tiene el sentido de que si el marido no vigila, el campesino catalán no vigila a su mujer y su mujer, como consecuencia de esas relaciones, se queda embarazada de una persona que no es su marido, tanto al marido como a la mujer como al señor se va a plantear un problema legal y jurídico a partir de entonces. ¿Vale? Un problema familiar, un problema de herencia, un problema... Entonces, lo que no quiere el señor es que eso ocurra. Otro mal uso, por ejemplo, es la arcia o asina. Si el terreno que cultiva el payés, que no es suyo, sino que es del señor, se quema por un incendio, porque está quemando el rastrojo, o porque cae un rayo y no puede parar el incendio, también tiene que pagar una multa. Bueno, como verán, la situación del campesinado de los payeses catalán pues era aún mucho más grave. Bueno, pues los reyes católicos, especialmente Fernando en esta disposición, también acaban con eso. Miren, pueden suponer el giro de 180 grados que supusieron estas 2 disposiciones, la sentencia arbitral de Guadalupe y la pragmática de Medina del Campo, en la vida de millones y millones de campesinos españoles. Pero la gente no lo conoce, ¿no? Y la tercera de las disposiciones son las instrucciones expedidas en la ciudad de Granada el 16 de septiembre de 1501, dirigidas a Nicolás de Obando, que fue el gobernador de la Española, que estaban inspiradas en las mismas disposiciones que los reyes católicos habían dictado para gobernar las Islas Canarias. Las Islas Canarias que habían pasado a posesión de Castilla con ese tratado que he citado antes de 1479, el Tratado de Alcasovas, que se puede resumir entre otra serie de cuestiones, además de la Guerra Civil Castellana, que Azores, Madeira y Cabo Verde pasaban a posesión de Portugal y las Islas Canarias a posesión de Castilla desde ese mismo momento hasta ese momento. Fíjense la frase, una de muchas, que se recogen en esas disposiciones, esas instrucciones a Nicolás de Obando. Procuraréis como los indios sean bien tratados y puedan andar seguramente por toda la tierra, y que ninguno les haga fuerza ni les roben, ni hagan otro mal o daño,
Diréis de nuestra parte a los caciques y a los otros principales que queremos que los indios sean bien tratados como nuestros buenos vasallos y súbditos. Esta frase, esta disposición legal que tuvo que cumplir Nicolás de Obando, se repite continuamente en esas otras leyes que les he dicho que dictaron los monarcas españoles en los 2 siglos anteriores y que están recogidos en un capítulo de la recopilación de Indias que se titula Del buen tratamiento de los indios. Sobresalen estas instrucciones el deseo amplio de evangelizar, promoviendo el bien de las personas y de los pueblos. Y es que, a pesar de esta leyenda negra antiespañola, tan en boga últimamente, San Juan Pablo II, seguramente el Papa de la juventud de todos los que estamos aquí en esta sala, al menos de mi juventud, al menos reconoció 2 veces el afán evangelizador de Isabel la Católica y de España en las Indias. La primera fue en Zaragoza, cuando visitó España en el año 1984, que dijo lo siguiente: me urgía reconocer y agradecer ante toda la Iglesia vuestro pasado evangelizador. Era un acto de justicia cristiana e histórica. Vosotros que fuisteis capaces de aquella presa gigantesca, sed fieles a vuestra fe católica. Y muy específicamente refiriéndose a la reina Isabel, en este caso en noviembre de 1992, en un acto ante el embajador de España ante la Santa Sede, dijo lo siguiente: España aportó al Nuevo Mundo los principios del derecho de gentes y puso en vigor un conjunto de leyes con las que la corona castellana trató de responder al sincero deseo de la reina Isabel I de Castilla de que sus hijos, los indios, fueran reconocidos y tratados como seres humanos con la dignidad de hijos de Dios. En el aspecto religioso, que lógicamente también tiene que ver todo lo que he mencionado anteriormente, aunque por supuesto, ya digo que ninguna de disposiciones que he citado antes están exentos de motivación religiosa. Miren, solo partiendo del convencimiento de que los reyes y príncipes de la época, que tenían esos reyes y príncipes de la época, de que no se podía lograr la unidad política sin unidad religiosa, solo se pueden entender decisiones como el establecimiento de la Inquisición española en 1478 y la expulsión de los judíos de 1492, decisiones ambas que lógicamente han influido en la, vamos a decir, lentitud con la que va el proceso de beatificación de la reina, a que después voy a aludir. Medidas que hoy seguramente cualquiera de nosotros podría calificar como de una profunda intolerancia, pero claro, es que en aquel momento no se pueden, tengan en cuenta que no se pueden enjuiciar los hechos, con ese presentismo con el que se hace hoy. Es decir, enjuiciar 2 decisiones muy importantes del siglo XV con los principios que rigen hoy, que son los del final del siglo XX y principios del siglo XXI, es decir, es absurdo, pero completamente absurdo. Si no conocemos la realidad del momento, no se puede entender esto. Por ejemplo, respecto de la Inquisición, ¿cómo juzgaríamos una institución como la Inquisición, creada, sí, en el reinado de Isabel la Católica? Hombre, en una sociedad, la Constitución es gobernada, regida por una Constitución ya la más longeva de nuestra historia, como es la Constitución de 1978, que en su artículo 16 consagra el principio de libertad religiosa. Bueno, pues diríamos, esto no se podría hacer hoy, claro. Sin embargo, en la Europa de finales de la Edad Media, la España de los Reyes Católicos, en una sociedad profundamente religiosa, cristiana, católica, en la que operaban no solamente el principio que he dicho antes, el principio del máximo religioso, que dice que la religión cristiana lo informa todo, y otra teoría, la teoría del origen divino del poder real, pues entonces ya sí se entiende. No se trata, miren, de defender ni de la Inquisición ni de no defenderla. Se trata de entender por qué, si es que es necesario entenderla, por qué fue creada la Inquisición española. Y solo así también podemos entender, por supuesto, la expulsión de los judíos. Por tanto, Isabel intolerante,
Isabel antisemita. El padre del actual primer ministro de Israel, el actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tuvo un padre ya fallecido, Benzion Netanyahu, muy famoso, buen historiador hebreo. Sin embargo, él escribió muchísimo sobre la creación de la Inquisición española y él no se bajó de la idea del antisemitismo de los reyes católicos. Hubo una enorme polémica en los años 90 en España y a principios de este siglo entre Benzion Netanyahu y el profesor José Antonio Escudero, catedrático de Historia del Derecho, maestro de algunos de los que nos dedicamos a la historia del derecho. Polémica que está en las páginas de la revista de la Inquisición y que está en la prensa española. Se puede consultar en el diario El País y en algún otro diario de hace unos años. Una polémica respetuosa por ambas partes en la que polemizaban sobre ello. Entonces, Benzion Netanyahu dijo que la única razón por la cual se creó la Inquisición española fue el antisemitismo de los reyes católicos, el racismo de los reyes católicos, concretamente de Isabel, puesto que la Inquisición se creó en primer lugar en Castilla y después en Aragón, ¿no? Miren, no es esa la razón de la creación de la Inquisición española. El problema no estaba en ese momento en la presencia de la comunidad judía. Quizás por parte del pueblo del vulgo, como se decía, ¿no? Sí que estaba mal visto la presencia de los judíos. Por otro lado, ya saben que eran los famosos prestamistas y todo el mundo tiene esa imagen, que seguramente es real, del judío con el... se dice, ¿no? Y contando las monedas. Bien, sí, eran los prestamistas. Pero ¿por qué el pueblo judío eran los prestamistas? Los cristianos tenían prohibido por la Iglesia el préstamo con usura. Tenían prohibido, repito, por la Iglesia realizar préstamo con usura. Entonces ningún cristiano lo podía realizar. Y a ellos se dedicaron los judíos. Entonces, la presencia, digo, a esos finales del siglo XV, el problema no era la presencia de los judíos, no. El problema era la existencia de falsos conversos judíos. Es decir, judíos de religión que, bautizados voluntaria u obligadamente, convencidos o no convencidos al cristianismo, seguían practicando los ritos de la religión hebraica, que bien, que no, que mal, pero hasta ahí. Pero es que ya lo que no podían permitir los reyes católicos era que judaizaran. ¿Qué significa judaizar? Intentar convertir a los cristianos a la religión hebrea. Y eso, cuando en Castilla había una religión de Estado, cuando estamos ante una Castilla confesionalmente cristiana y católica, eso evidentemente los reyes católicos no lo podían permitir en Isabel. Y es que además, miren, es que esa es la única razón, la única motivación que está incluida en la bula del 1 de noviembre de 1478, por la cual el Papa Sixto IV autoriza a los reyes católicos a establecer, mejor dicho, a nombrar los 3 primeros inquisidores en Castilla. Y que esta es la única razón. Es más, los primeros inquisidores no fueron nombrados en ese momento. Isabel trató por todos los medios de que esa comunidad hebrea de Sevilla, especialmente de Sevilla, ¿vale? Mandó a unos sacerdotes allí para intentar convencerles, ¿verdad? Y no solamente y no fue capaz de en 2 años intentar convencer a estas personas de que dejaran de judaizar. Definitivamente se nombraron los 3 primeros inquisidores en Castilla en el año 1480. Y la expulsión de los judíos de marzo de 1492. De nuevo, ¿puede afirmarse que Isabel era antisemita? Miren, difícilmente. Voy a aportar un testimonio o algunos testimonios que contradicen esta afirmación. Por ejemplo, el de un noble alemán, Nicolás de Popiélogo, quien en la relación, los embajadores en aquella época escribían unas relaciones muy interesantes a través de los cuales nos podemos enterar de cómo sucedía la vida, por ejemplo, en Castilla o en la península en aquella época. Pues en su relación del viaje dijo lo siguiente sobre Isabel la Católica. He oído decir a muchos en España que la reina es protectora de los judíos. Yo también observé con mis propios ojos que tiene más confianza en los judíos bautizados
que en los cristianos. En sus manos entrega todas las rentas y censos. Son sus consejeros y secretarios, como también lo son del rey. Y tenía razón, no estaba faltando la verdad este embajador. ¿Por qué? Porque Abraham Señor, judío, fue contador mayor del reino de Castilla. Isaac Abravanel colaboró económicamente con la reconquista de Granada y fue administrador financiero de la corte de Isabel. O Fernando del Pulgar, el cronista, el famoso cronista del reinado de los reyes católicos, reconocido converso. Y tantos otros casos que podríamos citar. En una cosa se equivocaron Isabel y Fernando. Pensaron que con la expulsión de la comunidad judía, ya saben que en el edicto de expulsión se les decía que o bien se convertían o bien tenían que abandonar la península ibérica. Pues que se acababa el problema de esos falsos conversos. Al revés, se acentuó. Se acentuó hasta que al final hubo que expulsarlos, pues casi 120 años después, en 1608-1609, en el reinado de Carlos III. Bien, hasta aquí la labor política, social, religiosa de la reina. La santidad de la reina. Voy a entrar un poquito ya y después voy al proceso. La santidad de la reina, que es una cuestión en la que nos han insistido hace 2 años, después lo diré, allí en Roma, en el Vaticano, que insistamos en fomentar la devoción a la reina Isabel la Católica y en difundir su santidad. En los trabajos que llevamos a cabo hoy en la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica, estamos incidiendo en este aspecto. Conservamos decenas y decenas de testimonios de vida sobre la vida y la obra de Isabel la Católica, muchos contemporáneos a la propia reina, muchos un poco posteriores al fallecimiento de la reina y otros a lo largo de los 2 siglos hasta llegar al día de hoy. Por ejemplo, el de su hermanastro, Enrique IV. En el año 1466, cuando Isabel solo tenía 15 años, dijo de ella: «Muy virtuosa mi señora y hermana». También es muy conocida la frase que escribió Fernando, nada más fallecer, a las pocas horas de fallecer su mujer, carta en la que daba a conocer el fallecimiento de ella. Murió tan santa y católicamente como vivió, de que es de esperar que nuestro Señor la tiene en su gloria. El mismo Fernando, en su testamento del año 1506, él murió en Madrigalejo, en Cáceres, en el año 1516, pues un día antes de fallecer dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente: dotada de tantas y tan singulares excelencias, que ha sido en su vida ejemplar en todos los actos de virtud y del temor de Dios. Cristóbal Colón, que también conoció, conoció a la reina, escribía en una carta a su hermano Diego Colón: su vida fue siempre católica y santa, y pronta a todas las cosas de su santo servicio. Andrés Bernández, también en su Crónica de los Reyes Católicos, escrita en esos años, describió así a Isabel: muy prudentísima, muy católica en la santa fe, muy devotísima, honestísima, casta, devota, cristianísima, muy buena casada, celosa de su casa, bienaventurada reina. Podría seguir así 5 minutos hablando o diciendo lo que dijo este señor de Isabel la Católica. Pero si abandonamos a esas personas que la conocieron personalmente y nos vamos a unos años o décadas después, ya en el siglo XVI, Isabel falleció en 1504, a principios del siglo, podemos citar, por ejemplo, lo que le dijo Pedro Mexía, el cronista de Carlos I, Carlos V, es decir, del nieto de Isabel la Católica, lo que le dijo a el rey: extremadamente sabia, honesta, discreta y prudente, y sobre todo devota y religiosa, y así piadosa y humana, reinó con gran justicia e igualdad. Y Fray Bartolomé de las Casas, aquel cuyos escritos sirvieron, por cierto, de fundamento para la leyenda negra, y siguen sirviendo de fundamento para esa leyenda negra española, definió a la reina como santa,
y contaba que la reina había enviado numerosos ornamentos para las parroquias que se estaban fundando en las Indias. Y también que la reina, siempre preocupada por la evangelización de los indígenas americanos, abro comillas, dio de su propia capilla, el cual yo vi y duró muchos años que no se renovaba, por tenerlo casi por reliquia, por ser el primero y haberlo dado la reina. Se refería a un ornamento para las Indias. Por ejemplo, otra persona que seguramente ustedes han oído hablar de ella, Baltasar de Castiglione, el autor del Cortesano, 1528, dijo lo siguiente de Isabel: si los pueblos de España, los señores, los privados, los hombres, las mujeres, los pobres y los ricos, todos no están concertados en querer mentir en loor de ella, no ha habido en nuestros tiempos en el mundo más glorioso ejemplo de verdadera bondad, de grandeza de ánimo, de prudencia, de temor de Dios, de honestidad, de cortesía, de liberalidad y de toda virtud, en fin, que esta gloriosa reina. No quiero causarles por una larguísima retahíla de alabanzas y elogios a Isabel la Católica. Me voy ya casi a nuestra época. Bueno, al siglo XIX, 3 historiadores españoles y a 2 religiosos del XX. Los 3 historiadores, Modesto Lafuente. Por cierto, los 3 que voy a citar dan nombre a calles de Madrid. Modesto Lafuente. El no poder, fíjense lo que decía en el siglo XIX, el no poder venerar a esta reina en los altares, canonizada por la Iglesia, es cosa que sentimos de corazón. Joaquín Costa. No hay figura que encarne y simbolice tan hermosamente la justicia como la reina Isabel. Y Menéndez Pelay habla de las heroicas virtudes, después les hablaré de las heroicas virtudes, de aquella sin igual princesa. Ya en el siglo XX, el padre Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que escribía en el diario El Debate, por cierto ahora felizmente recuperado, escribía lo siguiente en el año 1929. La reina supo dar en el trono y en 3 grandes acontecimientos las pruebas más heroicas de las más difíciles virtudes cristianas. Y el cardenal Nicolás López Rodríguez, arzobispo, ahora emérito, sigue viviendo, de Santo Domingo, por tanto primado de América, por citar un testimonio de aquellas tierras, por cierto, en las que se están derribando, ya saben, las estatuas de Colón, las estatuas de los reyes católicos, y hasta de los frailes españoles como Fray Juníper de Serra. Una cosa asombrosa, por no decir otra cosa. Bueno, pues en 1973 el cardenal López Rodríguez dijo: todo americano tiene que ponerse espiritualmente de rodillas para pronunciar el nombre de esta reina excelsa, que fue para los indios, en los días críticos de la conquista, una especie de divinidad bienhechora. Poco antes de fallecer, la reina falleció el 26 de noviembre de 1504. El 12 de octubre, la reina Isabel la Católica otorgó su testamento. Ya he estado comentando antes que, bueno, dada la premura no me ha dado tiempo porque ayer en mi universidad era día no lectivo y quería haber traído, como siempre hago, que doy una conferencia sobre Isabel, quería haber traído una edición facsímil del Testamento de Isabel la Católica. El original está depositado en el archivo de Simancas. Y la Comisión de Beatificación de Isabel la Católica hizo una edición facsímil, creo que de 800 ejemplares, muy bonita, una edición facsímil, como su nombre indica, es tal cual está el testamento en el archivo, del mismo color, con la misma letra, incluso las páginas están incluso con agujeros y tal, porque el ejemplar de Simancas está un pelín deteriorado, aunque se lee perfectamente, pero bueno, lo quería haber traído para que lo vieran y para que lo tocaran ustedes, porque la verdad es que, bueno, yo cuando hablo de estas cosas pues me emociono un poco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Cada uno tiene sus filias, ¿no? Y sus fobias también, alguna, que no tiene que ver nada, es poca cosa. Bueno, entonces yo creo que el documento de Isabel la Católica, el Testamento de Isabel la Católica, perdón, es uno de los grandes documentos jurídicos más relevantes de nuestra historia. Es desde luego, si ustedes lo leen, es un monumento a la cordura.
tanto por sus disposiciones de índole jurídica como por sus disposiciones de índole religiosa. Manuel Fernández Álvarez, si alguno de ustedes quisiera leer alguna biografía de Isabel la Católica, la mejor, mi humilde opinión, es la de Manuel Fernández Álvarez. Es un libro editado hace ya 20, 30 años en la editorial Espasa, se sigue vendiendo a casa del libro. Manuel Fernández Álvarez es uno de los grandes historiadores españoles de los últimos 50 años y creo que se llama Isabel la Católica. Es una preciosidad el libro. Y entonces, haciendo alusión al testamento de Isabel y a las disposiciones del testamento de Isabel, dice: ¿puede entenderse ahora su entrega apasionada a la reconquista o su iluminada protección a la nación descubridora del Nuevo Mundo? Esta referencia a la reconquista de Fernández Álvarez encuentra, yo creo que su razón de ser, cuando la reina en su testamento ordena ser enterrada en el monasterio de San Francisco de Granada, pidiendo que sus funerales y exequias sean sencillas, de tal forma, fíjense lo que estaba pensando Isabel mes y medio antes de fallecer, diciendo que lo que se ahorre en sus funerales fuese en vestuario a los pobres. Y que además con esto se vista a 200 pobres con su dinero. Esa liberalidad de la reina católica se puede apreciar igualmente en otra de las cláusulas de su testamento, en la que ordena aplicar 2 millones de maravedíes, la moneda de la época, para las jóvenes que querían casarse, que ya saben que tenían que aportar una dote, o que querían meterse a monjas. Y además ordena que en el transcurso de los 12 meses siguientes a su fallecimiento fuesen también con ese dinero redimidos un total de 200 cautivos de las plazas norteafricanas de los musulmanes, ¿no? A todo esto hay que sumar las numerosísimas obras caritativas que a lo largo de su vida, como por ejemplo los hospitales de campaña durante la Reconquista, los primeros hospitales de campaña creados en España durante la Reconquista de Granada, o cuando ordena construir los hospitales de Santo Domingo, de Toledo, de Santiago de Compostela, o cuando en 1500 destina 60.000 maravedíes para la compra de 2 casas en Granada para, fíjense, acoger a personas con problemas mentales. O para la fundación del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo. Bueno, miren, hasta tal punto llegaron todas sus donaciones, ¿vale?, que dispone en su testamento, que cuando falleció se tuvo que realizar una subasta de sus joyas y de otros objetos para saldar las deudas contraídas. Por cierto, subasta que yo pude consultar hace unos meses por un artículo y tal, que realizó su tesorero Juan Velázquez de Cuellar. Bueno, eso fue el testamento del 12 de octubre. Fíjense qué fecha lo dicta. 12 de octubre, ¿vale? 22 aniversario del descubrimiento de las Indias. Pero es que saben que Isabel también antes de morir dictó otro documento añadido al testamento, que es el codicilo, del cual también está hecha por la comisión esa edición facsímil. Un codicilo, si no me equivoco, hoy solo se puede realizar en función de su derecho civil en la Comunidad Autónoma de Navarra. Creo, yo, aunque soy jurista, me dedico a la historia del derecho, no al derecho civil. Pero bueno, un codicilo es un añadido a un testamento. Entonces ella, en su agonía, 3 días antes de morir, también seguramente por el consejo de alguno de sus consejeros juristas, el 23 de noviembre aprueba un codicilo. Fíjense, mucho más breve, lógicamente, la frase, la disposición, la orden que dispone Isabel en su codicilo. Suplico al rey mi señor y ordeno y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido, se refiere a Juana Loca y Felipe el Hermoso, que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes. Más bien, manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Eso dejó dicho en su codicilo 3 días antes de morir. Ella falleció a mediodía del 26 de noviembre del año 1504, con lo cual este año vamos a celebrar 522
aniversario de su fallecimiento. Miren, yo creo que, y antes de entrar en el proceso, yo creo que el reinado de Isabel la Católica consagró a finales del siglo XV y principios del XVI una forma de ver al hombre mucho más digna y mucho más justa. En el contexto de hoy, en el que impera la mentira, en el que existe un relativismo más crudo en todos los órdenes de la vida, en el que la pereza, en el que la desesperanza, y en el caso concreto español, como vemos como la unidad de la nación española está en peligro, pues yo creo que cobra mucho más sentido el legado de Isabel.